Entender la liquidez cambiará tu trading por completo. Así que si estás buscando esa rentabilidad, este video es para ti. No solo para verlo, sino para verlo, entenderlo y aplicarlo. Probablemente si estás haciendo trading lo que buscas es vivir de ello. Pero hay una pared gigantesca entre la realidad que tienes ahora y lo que quieres vivir, y se puede reducir a rachas de pérdidas, entrar muy temprano, entrar muy tarde, que el trade se dé pero te saque antes en stop, y así cientos y cientos de errores que te alejan de esa rentabilidad. Así que vamos a ver por qué la liquidez y entender lo que son las liquidaciones te puede acercar cada vez más a esa rentabilidad y quitarte esos errores que te retrasan y te ponen atrás en el camino. En trading hay cientos de teorías, pero también hay unas cuantas verdades universales. Y mientras que cualquier persona puede tener su propia teoría, puedes usar incluso hasta la luna para predecir un movimiento, eso no significa que esa luna cree ese movimiento. Así que hay ciertas coincidencias que se pueden usar para operar, pero que al fin y al cabo no te garantizan nada. Mientras que a pesar de que los conceptos universales no son una garantía, sí son una verdad que aplica a todo. Entonces, tu primer paso es entender la diferencia entre una teoría y una verdad universal, ya que las verdades universales y los factores que son completamente reales y transparentes en trading tienen que ser tus bases para que ese método o esa teoría pueda funcionar. Ya tú verás que si yo adapto una teoría y voy con una creencia ciega de un método, de una estrategia, sin entender las bases reales del mercado, me voy a estrellar, lo intente las veces que lo intente. Así que el primer punto para mejorar tu trading y entender la liquidez es saber cómo funciona el mercado. Es muy fácil poner percepciones sobre cualquier cosa porque como seres humanos es nuestra naturaleza. Yo veo algo y digo, eso va a bajar, eso va a subir, hoy va a llover, hoy no va a llover, este presidente va a ganar, este va a perder. Pero si estamos hablando de dinero, factores de riesgo y todo lo que tiene que ver con especulación, tenemos que ser más delicados al hacerlo, ya que está nuestro capital en riesgo, y no solo eso, sino que estamos creando una habilidad continua. Así que en vez de decir, está manipulado el mercado, tengo que entender qué es lo que significa una manipulación. Cuáles son los compradores, cuáles son los vendedores y dónde está el riesgo y el capital real. Entender la liquidez se trata de dejar de interpretar y simplemente pasar a ver lo que te está mostrando el precio. Hay cientos de miles de formas en las que tú puedes ver un gráfico e interpretarlo. Así que tus gráficos pueden estar así, que al fin y al cabo toda es la misma información, solo está interpretándose de una forma distinta. Pero el precio es igual aquí, el precio es igual aquí. No varía mucho. Lo que varía es la forma visual en la que tú estás consumiendo una información. Pero es el mismo precio, es el mismo activo. Y esto no significa que una forma sea mejor que otra. Te garantizo que hay personas rentables con el primer gráfico, como hay personas rentables con el tercer gráfico. Pero si queremos simplificar las cosas, entenderlas y ser capaces de ejecutar y no quedarte en esa parálisis de ver un gráfico y no entender hacia dónde va, tenemos que ser un poco más naturales. Y la única forma de ser naturales es entendiendo qué hay detrás de cada una de esas velitas, de cada una de esas líneas, de cada uno de esos activos. Para eso vamos a irnos a un gráfico y vamos a dejar de interpretar para ver lo que nos muestra el precio. Ya vas a entender la diferencia. También luego te mostraré una guía que tiene todos los conceptos para que puedas simplificar y aplicarlo en los gráficos. Y recuerda, si estás buscando progresar en trading y hacer las cosas simples, suscríbete al canal. Te ayudo en tu camino a simplificar y sobre todo a mostrarte la realidad del trading. Así que nos vemos. Como sabes, teorías hay infinitas, pero verdades universales hay pocas. Y aquí hay que entender que una de las verdades universales es que lo que mueve el precio es el capital. Sí, yo puedo decir que el precio se mueve por un nivel fundamental. Yo puedo decir que fue una noticia, que fue una cuestión geopolítica, que fue el banco central de algún país que vendió un activo y por eso el precio bajó, pero para que eso suceda hay un capital por detrás. Entonces, la fundamental es el simple qué y el capital es el cómo. Una vez que tú empiezas a entender el mercado de esta forma, le tienes otra lógica al momento de operar y se te hacen las cosas más fáciles. Tienes que pensar no en lo que tú quieres ver, sino en lo que el precio te está mostrando. De esa forma también te quitas muchos sesgos personales y no dudas a la hora de predecir, porque no tienes que predecir, simplemente tienes que ver lo que el precio te está mostrando. Y es esa interpretación lo que te permite avanzar y cada vez escalar más tu trading. Así como el capital es lo que causa los movimientos, este capital se traduce en liquidez. Digamos que la liquidez es qué tan fácil o qué tan rápido tú puedes vender o comprar un activo sin impactar su precio. Es decir, Bitcoin es altamente líquido porque yo puedo comprarlo y venderlo por lo menos con una cantidad baja y no voy a causar un impacto mayor en el precio. Entonces es un activo líquido. Ahora, de la liquidez es de donde se crean los movimientos. Por ejemplo, si hay un precio extremadamente estable, lo más probable es que haya la misma cantidad de posiciones en compra
que las que hay en venta y el precio se mantiene en un equilibrio en donde no sube ni baja, entonces hay un exceso de liquidez. Es como que usted una piscina llena y no se mueva esa piscina. Versus que si por ejemplo hay una entrada de capital muy fuerte y el precio se desplaza, probablemente sucedió porque el capital que ya había posicionado no correspondía a la cantidad de capital. Estamos hablando de capital, ¿ok? No estamos hablando de cantidad de posiciones. Pueden haber 100 personas con $1 en venta, que como entre una con 1 billón en compra, el precio se va a desplazar y va a favorecer a la cantidad más grande, ya que el precio tiene que llenar esas órdenes para cumplir la oferta y la demanda. Que la oferta y la demanda es otra de esas verdades universales, pero lo voy a dejar para otro video ya que es bastante extenso. Así que si quieres oferta y demanda como un video completo, deja el comentario y me encargaré de hacerlo a la brevedad posible. Ahora, el precio siempre está cumpliendo o con la liquidez o con la falta de liquidez. Así de simple. O el precio está en calma, en consolidación porque no han entrado las operaciones. En todo ese tiempo que pasa en consolidación se van acumulando más y más y más operaciones y eventualmente el precio estalla a favorecer el lado con mayor liquidez. Esto se repite y se repite y se repite. Este es el cómo. El qué puede ser cualquier catalizador. Puede ser una fundamental, una noticia, puede que ni siquiera sea una noticia, pero lo que hay detrás es el capital acumulado. Hay herramientas para ver esto, por ejemplo, en Bitcoin, ya que es de código abierto, pero hay otros lugares donde no lo puedes ver. En una acción no lo puedes ver, en el Nasdaq no lo puedes ver. Puedes tener una idea por la expiración de opciones, pero al fin y al cabo no se traduce completamente. Así que, ¿cuál es la forma de verlo? ¿Cuál es la manera que nosotros tenemos de entender lo que hay por detrás de la línea, de la vela, de cualquier gráfico que estés viendo? El precio. El precio es otra de tus verdades universales. El precio que yo veo en pantalla es el mismo que tú ves, es el mismo que veo en un fondo. A pesar de que el fondo tenga otras herramientas, no tiene una máquina del tiempo. ¿Que puede mover el mercado? Sí que puede mover el mercado, pero al fin y al cabo, la misma capacidad de ver el precio actual es la que tengo yo, la que tienes tú, la que tiene un fondo institucional y la que tiene un chimpancé. Así que aprovecha esa ventaja para entender que la única realidad es lo que está pasando actualmente, es lo que está en el momento presente. Ahora, vamos al gráfico. Puedes llamarle como quieras a los movimientos, puedes llamarle manipulación, puedes llamarle distribución, puedes usar teorías, pero al fin y al cabo todo se traduce al balance que hay entre operaciones abiertas y operaciones que van a ser liquidadas. Y estas operaciones están en todo el gráfico, están en todo el precio. Ahora, digamos que cada segundo que pasa hay alguien en algún momento abriendo una operación. Obviamente si nos vamos a una acción pequeña estilo un penny stock o a una criptomoneda sin volumen, esto no se traduce de la misma manera, pero estamos hablando de todos los activos que tienen un gran market cap, sea Bitcoin, sea Nvidia, sea la acción de Tesla o el Nasdaq. Siempre, cada minuto que pasa, hay operaciones que se van abriendo. De hecho, las operaciones ni siquiera tienen que estar en el nivel de precio. Hay operaciones pendientes por debajo, pueden ser por los 50.000, hay operaciones por encima en precios que nunca se han tocado, pueden ser los 80.000 y así se mueve. Entonces, importante aquí saber que cada segundo que pasa se abren operaciones, no necesariamente en donde está el precio, pero en todos sus alrededores. Es decir, que cada dólar, cada centavo que tú ves a la derecha, así sean un par de forex estilo el de Euro USD, probablemente tenga una cantidad de órdenes dentro. Que no las puedas ver directamente no significa que no estén pasando. Entonces, hay que entender que cada segundo hay operaciones abiertas y cada vez que hay un movimiento de precio fuerte hay operaciones liquidadas. Siempre que se liquidan operaciones se abren más operaciones, así de simple. Cada movimiento también se van a liquidar operaciones. Entonces es importante saber que a pesar de que se acumulen en niveles de precio que tal vez no han sido tocadas, eventualmente el precio puede llegar allí. Claro, no es lo mismo una operación que está abierta en 58.000, que está relativamente cercano al precio y que puede ser que llegue, a una operación abierta en 20.000, que esa persona puede durar con esa operación abierta 10 años y tal vez el precio nunca regrese. Así que cuando el interés abierto se dispara o cuando hay muchas posiciones abiertas, no significa que estén exactamente en donde está el precio. Tienen que tener esto en cuenta. Pueden haber cientos de miles de operaciones acumulando a ese número de open positions que no necesariamente van a tener eso en cuenta en la próxima liquidación. Pero sí es importante saber porque te da una idea del nivel especulativo. Ahora, ¿cómo lo vemos nosotros a nivel de gráfico? Nuestra forma más sencilla de verlo es con las velas. Ahora, es muy diferente que yo me ponga a interpretar, a decir, esto subió porque Bitcoin pasó tal y luego aquí va a bajar, va a subir. Yo no tengo idea. Nadie tiene absoluta idea de lo que va a pasar.
Lo único que podemos saber es lo que está pasando ahora. No hay forma de tener una certeza absoluta hacia dónde va el precio. Por eso hay una gestión de riesgo y por eso te proteges cuando tomas un trade. Lo que sí hay forma de saber es lo que el precio te muestra. Dónde están los máximos, dónde están los mínimos, dónde están las intenciones y dónde están los rechazos. Recuerden que cada velita de estas se traduce en una cantidad de capital y por eso tiene un volumen abajo, porque fue o una entrada o una salida de capital o incluso ambas. Entonces, cada vez que el precio me marca un máximo, un mínimo, un máximo pero no un cierre, o un mínimo pero no un cierre, me está dejando a mí información para traducir. Por ejemplo, este mínimo no fue en vano, no significa que bajó, liquidó y ya, no. Cada vez que el precio tira hacia abajo o hacia arriba con una mecha y no con un cierre, hay una cantidad de posiciones que quedaron allí. Entonces probablemente haya una intención de volver a ese lugar. Y entenderlo como liquidez y como capital te saca de tu predicción intuitiva donde tú quieres acertar todo. Empiezas a entender que simplemente se trata de dinero y flujo de capitales y no de lo que tú pienses que va a pasar porque nadie es Nostradamus. Importante aquí, identificar dónde está el capital te ayuda a saber hacia dónde probablemente pueda ir el precio. ¿Por qué? Porque a ti te interesa saber dónde está tu stop loss, dónde está tu target y dónde está tu entrada. Y eso no es algo que vas a calcular tú al azar, sino que vas a usar puntos de referencia para tomar mejores entradas, y así es como se toman las entradas sniper, o esos niveles que parece que los operaste quirúrgicamente, son basados en liquidez y en liquidaciones. Listo, no es una interpretación propia, es lo que el precio te muestra. ¿Que puedes tener interpretaciones propias en cosas como la inversión? Sí, ya es una idea de inversión, pero en una tesis que va a durar 4 horas, 1 hora, 5 minutos, no tiene sentido proyectar algo al azar, porque técnicamente te estás saboteando tú mismo. Te conviene ver cosas a nivel gráfico que se puedan traducir en entradas y que sean repetibles. Todo lo que hacemos, tanto en este canal como a nivel de trading, es hacer las cosas repetibles. Porque si no puedes repetir lo que haces, no vas a poder lograr la rentabilidad. Y lo que necesitamos aquí es esa rentabilidad sostenible a semanas, a meses, a años. Punto importante aquí. Identificar los máximos y los mínimos de precio es prácticamente la base de entender dónde está la liquidez. Ahora, una vez que tienes mínimos y máximos, tienes muchísimos niveles in between que se traducen en puntos psicológicos, ¿verdad? Puntos atractivos a liquidar al corto plazo, puntos donde el precio frena. No son igual de importantes que los máximos y mínimos porque ahí es donde ocurren las barridas de liquidez y esos son los puntos que te interesan para tú tomar tus entradas. En este caso sabemos que tenemos un máximo rondando los 73, donde hay muchísimo capital acumulado, pero también tenemos otros niveles y puntos psicológicos en los que el precio perfectamente puede frenar, como lo hizo justo ahora. Ahora, cada vez que el precio falla en llegar a uno de esos nuevos niveles, todo el tiempo que falla en llegar, es decir, si ponemos un ejemplo, la segunda vez que llegó al máximo, los 6 días que tarde en volver a llegar es un tiempo que da apertura a que se abran muchísimas más operaciones, tanto por encima de los 73.500 como por debajo del precio actual de los 68. Entonces, cada tiempo que pase el precio acumulado en un mismo lugar es tiempo donde se van a abrir y abrir más operaciones y es tiempo en donde va a haber más tensión por liquidar. Entonces nosotros buscamos nuestro posicionamiento en esos niveles extremos, buscamos posicionarnos en donde hay una liquidez clara y siempre por debajo de un cierre. O sea, no estamos interpretando algo en el sentido de que yo no me quiero posicionar aquí porque yo creo que va a subir o creo que va a bajar porque ahí aumento mis probabilidades de equivocarme, sino que busco que el precio me muestre algo claro y me diga, mira, tengo un nivel aquí, pero tengo un nivel psicológico más importante, así que voy a frenarme. Listo. Si se pasa, bueno, fue invalidado el nivel. Si no se pasa, pues perfecto. Yo tengo una indicación de que el precio se detiene y necesita un retroceso. Listo. No es lo que yo piense, es simplemente lo que me muestra una incapacidad de seguir como una reversión o una fuerza abrupta como una ruptura. Todo lo que esté por aquí encima son nuestras operaciones abiertas que eventualmente cuando el precio llegue allí se convertirán en operaciones liquidadas. Para nosotros es importante usar todas las operaciones que están allí abiertas y que luego serán liquidadas como nuestras entradas y también como nuestras salidas, ya que te quitas de encima el peso de esperar un movimiento y simplemente te montas en la ola de donde está el capital. Que lo quieres llamar fondo, institucional, algoritmo, como lo quieras llamar, la idea es que tú como trader puedas aprovechar
ese movimiento que es mucho más fuerte que lo que cualquier retail pueda causar y montarte en una ola. Y tu operación simplemente va a ser llevada por la liquidez que tiene el poder verdadero, porque a pesar de que tú y yo y todos los traders minoristas coloquemos una operación, al mismo tiempo no vamos a poder igualar la cantidad de capital que se mueve a nivel mayor. Entonces, en vez de irte por FOMO y operar porque tú crees que va a bajar o tú crees que va a subir, o la típica, que cada vez que escucho esto me explota la cabeza, que ha subido mucho y tiene que bajar, o que ha bajado mucho y tiene que subir, te diré que eso puede permanecer así por años y que le ha pasado a muchísima gente, no eres el primero en pensar eso. Entonces, quitarnos este pensamiento, porque es un pensamiento, es una idea, e irnos a, mira, en vez de yo ser liquidado por mi FOMO, por mi impaciencia o por mi ansiedad, pues voy a entrar en donde liquidan a la gente. Y a pesar de que suene mal y que mucha gente minorista pierda por entrar en estos niveles, pues tú, a raíz de la paciencia, un poco más de lógica e interpretar la liquidez, puedes entrar en donde la mayoría de la gente le saca el stop loss y puedes salir en take profit en donde la mayoría de la gente le saca el stop loss o le cierran la posición. Pudiéramos estar hablando horas y horas de cómo interpretarlo al punto más mínimo, al punto más crítico, pero a mí no me interesa sobrecomplicar esto, me interesa que lo entiendas y que lo puedas llevar a tu trading. Recuerda que nada está escrito en piedra, que nada de esto es un consejo financiero que tienes que aplicar al punto y letra, pero sí son cosas que te ayudan a entender un poco más el contexto en donde estás parado y validarlo con la cantidad de capital que hay por detrás. Que también sé que son muchísimas cosas, pero viene otro video de cómo interpretar los mapas de liquidez que te muestran el dinero específico, te muestran en millones, en billones, cuánto capital hay por detrás. Pero lo importante es que puedas verlo a un nivel gráfico para luego validarlo. Si tú no lo puedes entender en el gráfico, no importa la herramienta que te entreguen, así sea la más avanzada, la mejor y la más efectiva, que no vas a poder utilizarla. Entonces lo más importante es que tú puedas establecer en un gráfico dónde están las liquidaciones, dónde están las pendientes por liquidar y dónde está el capital acumulado para que tú puedas usarlo como posicionamiento y no quedes allí de carnada. Lo que siempre va a ocurrir es que el precio se balancee entre las operaciones liquidadas y las operaciones abiertas. Estemos en una consolidación o estemos en una tendencia. Si el precio viene subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, siempre van a haber operaciones liquidadas y luego van a haber operaciones abiertas. Lo mismo si el precio baja mucho o lo mismo si el precio consolida. Tú tienes que entender que todo se traduce en capital. Ahora que ya tienes esta base más fuerte, vamos a entender cómo ver lo que el mercado te dice. Te voy a mostrar una guía de cómo yo coloco mis entradas en base a esto y la idea es que tú la veas, la pruebes y veas qué tanto te sirve a ti. Recuerda que el trading es un camino extremadamente personal y al fin y al cabo una operativa o un método puede ser muy bueno, pero si no se adapta a ti no te va a funcionar. Así que yo te dejo todo para que lo pongas a prueba, te digo lo que me funcionó a mí después de 7 años de operativa y espero que le puedas sacar el máximo provecho. Así que vámonos con la guía. Voy a añadir esto aquí, ya que creo que es importante que veamos cómo se desarrolla el precio. El video fue grabado hace unos días y ahora podemos ver lo que sucedió con el precio después de esos días. Así que el punto de entradas antes de que el precio liquide y aprovecharnos de esa liquidación se aprovecha una vez más cuando vemos cómo sucede en el gráfico. El precio se distribuye entre operaciones liquidadas y operaciones por liquidar y se balancea constantemente de esta manera. Aquí lo podemos notar porque es bastante obvio, pero siempre es bueno ser conscientes de esto para poder actuar en consecuencia. Entonces, cuando vemos un gráfico, estamos viendo simplemente el precio cuando por detrás hay una cantidad de operaciones gigantesca y esa cantidad de operaciones es lo que nos va a dar entrada a nosotros. Por eso es tan importante aprender a usar la liquidez y no serla. Algo que quiero decirte es que yo también pasé por la etapa por la que tú pasaste de prueba y error, de cambiar hasta las cosas más finas, de cambiarme a nivel personal, mis rutinas, de cambiar lo que operaba, todo. Y la razón por la que llegué a la liquidez y a todo lo que era oferta y demanda es porque estaba buscando tener una verdad universal y sacar toda la parte emocional o que se involucraba a nivel sentimental para tener una ejecución más limpia. Porque al fin y al cabo ahí es donde se choca la mayor parte de las personas. Que en realidad lo más probable es que ni siquiera tengas problemas de psicotrading, que no tengas problemas de mentalidad, sino que simplemente tu ejecución no te permite repetir. Así de simple, hay mucha gente que piensa que es la mentalidad, que es la impaciencia. No, tal vez si el método o el sistema de trading que tú tienes no es lo suficientemente claro, esas dudas van a surgir. De la misma forma que si yo no te doy un plan ni nada claro y te lanzo en un helicóptero, pues tú no vas a saber qué hacer. Entonces, no siempre son tus problemas, no siempre es tu mentalidad, muchas veces es el sistema. Ahora, cuando ya hay un sistema probado, testeado, que funciona y que te hace las cosas simples de ejecutar,
y no estás ejecutando bien, allí sí puede ser cuestión de mentalidad. Pero no te saltes, no te abalances a la parte mental si todavía ni siquiera entiendes la parte gráfica del mercado. Lo primero es sentar tu base, tener una base clara, y una vez que estés en ejecución continua es donde pules la mentalidad. Pero no te vayas por soy impaciente, soy tal, si ni siquiera estás ejecutando bien. Entonces vamos a enfocarnos en ejecutar bien. Yo probé cientos de metodologías, cientos de teorías, cientos de formas de operar, y la única que me hacía la lógica a mí era todo lo que tenía que ver con capital y con liquidez. Y luego lo piensas y es que no es una opinión. Los mercados se mueven porque hay dinero detrás, y ese dinero detrás es lo que crea los movimientos a menor, mayor y máximo plazo. Tanto en 5 minutos como en 10 años lo que hay por detrás es capital. Y fue precisamente eso lo que me ayudó a escalar mi trading y a ir a donde quería ir. Que ya no se trataba de lo que yo pensara, sino lo que me mostraba el movimiento. Así que de allí deriva. Al final te voy a dejar 4 libros que hablan sobre esto a nivel de mercado, que te van a ayudar muchísimo a potenciarlo. Y ahora vámonos con la guía. Esta guía que hice es para operar liquidaciones, entender la liquidez y para perfeccionar tu ventaja estadística. Lo que necesitas para lograrlo en trading a partir de el plan, la mente, la ejecución y todo lo que ya sabemos son 2 bases y 2 pilares, que son una buena gestión de riesgo y una ventaja estadística. Sin una ventaja estadística siempre vas a estar o en pérdidas o en break-even. Y esta es mi ventaja estadística que decido compartirte hoy para que le saques el mayor provecho. Cuando operamos solo tenemos el acceso al 1% de la información, que ya eso es bastante para ser un retail. ¿Qué pasa? Que si lo comparas con cualquier institución y cualquier market maker, pues lo que tú tienes no representa algo significativo. Por eso es que tienes que tener una ventaja estadística para no morirte en el intento y no frustrarte excesivamente. Así que los movimientos de liquidez y liquidaciones, como hablamos antes, son lo que hay detrás del precio. Y la fundamental es simplemente el catalizador. Así que el índice japonés cae porque la economía de Japón entró en default y eso pasó, pero lo que hay detrás es un movimiento de capital que creó ese vacío a nivel de precio. La única forma de que una idea se pueda convertir en una operación es a través del capital. Y esa idea puede ser desde unas elecciones americanas hasta un conflicto geopolítico o hasta un cisne negro como el COVID. Todo lo que sea una idea se traduce al mercado cuando hay un movimiento de capital. Por eso, recordando que el precio actual es la única verdad universal y que es lo único que es 100% real para todos, a pesar de 1 o 2 puntitos de spread que pueda haber de mercado, pues allí nos vamos a basar, porque detrás de cada dólar, de cada centavo, de cada cifra, hay un movimiento causado, y eso es lo que nos importa a nosotros. Hay muchas otras herramientas de las que me encargaré a cada una hacerles su video para mostrarles cómo se ven las liquidaciones y cómo se operan, pero aquí nos vamos a enfocar en las bases de day trading, que es lo que yo hago, y en los conceptos fundamentales. Así que como hablamos antes, tenemos el exceso, que es cuando tenemos los mismos compradores y los mismos vendedores por debajo. Tenemos un capital justo en el punto céntrico, donde no ha entrado un movimiento mayor porque todavía no hay una posición lo suficientemente fuerte. Y tenemos la falta de liquidez, en donde el precio está claramente de un lado, y allí es cuando se crean los empujes. Tanto a la alza como a la baja, se va a crear hacia donde haya más capital. Los conceptos te van a ayudar mucho a entenderlo y a poder verlo en un gráfico, pero lo importante es que puedas usar esto para tu operativa. Lo importante es que todo lo que tú consumas te sirva para ejecutar, porque al fin y al cabo un montón de información que no eres capaz de traducir lo suficiente como para tomar una acción o como para tomar una decisión no te sirve de mucho. Puedes tener muchísimo conocimiento, pero si ese conocimiento no es accionable, no vas a obtener el capital, que es lo que estás buscando al fin. Porque es importante entender esto, porque todo lo que te estoy dando es algo que te doy para que lo uses, para que lo pongas a prueba, para que tú mismo verifiques y decidas si te funciona o si no te funciona y por qué. Las entradas en liquidaciones se toman porque la mayoría de los traders quiere tener una opinión predictiva, que es lo que comentábamos, sobre qué va a suceder. Pero cuando estás manejando tu pensamiento sobre un gráfico, es muy sencillo que ese pensamiento se convierta en un sesgo, que ya no sea una idea de lo que va a suceder, sino que sea una convicción. Y tal vez esa convicción te haga perder muchas veces y mucha cantidad innecesariamente. Créeme que los sesgos son capaces de cegarte, de hacerte ver cosas que ni siquiera están en el gráfico solo porque quieres tener la razón. Pero eventualmente, como trader, vas a llegar a un punto evolutivo donde ya no te importa tener la razón, te importa hacer dinero, perder poco cuando no tienes la razón y ganar mucho cuando tienes la razón a nivel porcentual.
Y la idea es que tampoco llegues al otro punto, que seas demasiado flexible y cuando tengas tanto que analizar en un gráfico te quedes en parálisis por análisis, no sepas dónde entrar o si entrar y te entren tantas dudas que la ansiedad no te deje operar. Por eso la lógica y el sentido común aquí son tus mejores amigos, porque no se trata ni de sobreoperar ni de no operar nada, sino del punto dulce en donde el precio te muestra algo y tú ahí decides, en base a lo que ves, si la posición o el setup es lo suficientemente bueno como para operar o tendrías que esperar algo más o las condiciones no son aptas para tú entrar en una operación. De esa manera sales de ser el minorista liquidado y aprovechas los movimientos a tu favor, lo que decíamos de dejarte llevar con la ola. Lo que intuimos o la forma en la que operamos se basa en el comportamiento del precio actual y posicionarte de la forma en la que lo haría un institucional o algo más grande. ¿Por qué? Porque ellos van a usar la liquidez, porque los institucionales van a usar los niveles en donde está acumulado todas las posiciones que van a ser liquidadas. Entonces tú, como minorista, en vez de ser una de esas posiciones, la usas como nivel de entrada. Pasas de ser liquidado a ir con el movimiento que producen las liquidaciones. Hay varios tipos de entradas que podemos colocar con este modelo. El primero son las entradas en reversal. Entonces nosotros tenemos un breaking point en liquidación, que es lo que hablamos, un cierto máximo, luego lo identificamos, el precio se va. Pero ese es nuestro punto dulce para saber que si el precio regresa y cierra por debajo, tenemos una posible entrada en reversal. Una vez que el precio vuelve y valida, nosotros tomamos nuestra operación. Estos son un tipo de entrada en el que vas a ir en contra de la tendencia. El precio lo que te va a decir es si tiene la suficiente fuerza para romper o si no hay fuerza y necesita retroceder nuevamente. La base de esta entrada es tu breaking point. El breaking point es un punto en donde el precio te avisa, hey, aquí hay capital acumulado. Una vez que vuelve y se come o llena la posición ese capital, es cuando ya decides si vas a entrar o no vas a entrar. ¿Qué es lo que te marca la entrada? Si el precio no supera, pues no tiene fuerza. Ahí es donde tú vas a entrar. No se trata de lo que tú creas, no se trata de yo pienso que no tiene fuerza, se trata de que el precio te está diciendo, hey, aquí no tengo gasolina, necesito calmarme, listo, ya está. Nada va a ser 100% claro, nada va a ser 100% cierto, pero si usas esta lógica para entrar, se te hace mucho más sencillo la toma de decisiones y técnicamente haces lo que el precio te muestra al momento. Ahora, la entrada se produce cuando el precio es incapaz de cerrar por encima de la liquidación porque no tiene la suficiente fuerza, no hay suficiente capital y se produce un reversal. Son entradas extremadamente limpias, ya que tú técnicamente estás usando ese muro de liquidaciones como una pelota que rebota y estás usando ese punto claro para tu entrada. La incapacidad de superar simplemente te dice que no hay suficientes compradores y que los vendedores están allí al poder. Luego tienes las entradas en ruptura, ya que no siempre vas a tener reversals, sino que van a haber veces donde el precio está exacerbado, tanto a la alza como a la baja, y tú necesitas buscar un punto dulce donde entrar. Las entradas en ruptura suelen suceder en continuaciones de movimiento y es cuando hay mucho momentum, ya que el precio inicial te da un empuje, luego se calma y luego continúa con la extensión de esa tendencia. La validación en este caso nos da entrada cuando respeta el nivel que se rompió. Imagínate tú que tú tienes una apertura o tienes un movimiento, puede ser una vela daily, yo normalmente uso la apertura del día. En este caso tienes una apertura en un nivel establecido. Ese nivel es bastante claro, una vez el precio te vuelve ahí, va a romper ese nivel. La gente simplemente toma el trade aquí, ¿qué pasa? Que en lo que el precio regresa te saca y luego continúa y tú te quedas frustrado. Entonces, en este caso, una vez que identificas tu breaking point, tu nivel donde está la liquidez, que es el freno estable, pues tú lo que vas a hacer es esperar a que el precio regrese y una vez que el precio regrese, esa es tu validación para entrar. ¿Por qué es tu validación para entrar? ¿Por qué no rompió por debajo? El precio lo que te dice allí, regresé porque no tenía tanta fuerza en ese momento y que simplemente era un respiro o un retroceso. ¿Por qué es tan importante que el precio respete? Porque si el precio rompe hacia abajo, no hay interpretación que valga, es tierra de nadie. Ahora que si el precio se frena justamente en un nivel clave, te está diciendo que hay más capital por liquidar por encima que el que hay por debajo. ¿Y a dónde va a ir el precio? A lo que se le haga más atractivo. Las liquidaciones funcionan como un imán. Aquí, por ejemplo, empieza la gente a vender, el precio liquida a todos los que empiezan a vender aquí y se los lleva a todos por delante con un momentum. ¿Cuáles son las conclusiones de esto a nivel técnico? A nivel técnico hay miles de formas de ver un gráfico. Puedes ver tanto patrones como ser más chartista, irte por lados de armónicos, pero al fin y al cabo cuando ves la acción de precio y te enfocas específicamente en el momento actual, te quitas un montón de sesgos por encima. ¿Qué pasa con la acción de precio tradicional? Que tienes que consumir mucha información que ya ha pasado y que no es relativamente importante para ti al momento actual.
y allí te sesgas. Ahora, cuando tú interpretas precisamente lo que está pasando en un nivel actual, se te hace mucho más sencillo tomar decisiones en el presente y aprovechar el capital que está justo ahora, porque créeme que lo que pasó hace 2 semanas puede que tenga algo que ver, pero no siempre tiene algo que ver. Lo único que siempre tiene que ver es el precio en este momento y a dónde va el precio a partir de la hora. Tus decisiones se pueden tomar a partir de la hora. Y ahí es donde viene la paciencia, porque a pesar de que tengas un precio actual, tu precio no siempre va a estar en tu punto de entrada. Entonces, esperar esa validación, esperar que sea algo claro a nivel de liquidity, a nivel de liquidaciones, te hace a ti los escenarios más posibles, ya que no te estás abalanzando a operar por operar, sino que estás esperando un punto clave, y ahí es donde no tiene virtud la mayoría de la gente. La mayoría de la gente se avalancha en lo que tiene una idea, versus que tú vas a ser un poco más paciente y tú vas a entrar cuando el mercado te está mostrando que hay un posible movimiento que te va a dar momentum hacia una dirección y que tú no vas a tener que esperar o que entrar en otras posiciones o desesperarte porque simplemente estás actuando con lo que ves en el precio. También te puedes preguntar, pero si todos vemos el mismo precio, ¿por qué no todos operamos así? Porque es mucho más fácil abalanzarme, no esperar, no tener paciencia, no interpretar y dejarme llevar tanto por el miedo de que se me vaya la operación o por la avaricia de que necesito operar. Así que te sorprendería saber en realidad cuántas personas no están dispuestas a aplicar la lógica y el sentido común por el simple hecho de que te va a dar una estructura tan fuerte que te va a mostrar muy claro cuándo operar y cuándo no operar. Es mucho más común seguir en esa racha e ir como un velero sin rumbo antes que asumir la parte racional del mercado y empezar a operar de forma profesional. Espero que este video te pase a ti de ese lado de tener la lógica de lo que está pasando y te saque de esa toma de decisiones sin sentido que solo te retrasa. Lo que tienes que entender es que las validaciones o los retesteos se crean por fuerza bancaria e institucional que no puede colocar el 100% de las operaciones. Un caso muy bueno y que me gusta es el de Jim Simons del fondo Medallion, que tenía un algoritmo increíble, pero él mismo reconocía que su algoritmo después de cierta cantidad de $100 millones no podía funcionar de la misma manera, no podía traer rentabilidad porque ya se cambiaban ciertas condiciones. Entonces no hay ningún institucional que pueda colocar operaciones en un solo momento sin crear ese movimiento absurdo del mercado, y por eso es que tenemos validaciones, por eso es que quedan trazas en el mercado, porque yo no puedo entrar a un mercado que tiene 1 trillón de liquidez con 500 billones y no causar un movimiento. Es como la piscina que hablamos antes. Hay una piscina, si yo lanzo una gota tal vez no vea un movimiento, pero si yo voy a lanzar un yunque de 1 tonelada, pues voy a causar un desplazamiento, y es ese desplazamiento el que normalmente tiene 2 o 3 entradas, ya que tienen que ser movimientos escalonados. Yo no puedo colocar un movimiento sin que quede marcado en el gráfico. Puedo colocar un movimiento OTC en un dealing desk, en una parte más institucional, más privada, más anónima, sí, pero eventualmente cuando eso llegue tiene un price impact, y ese price impact siempre va a quedar reflejado en el gráfico, y esa es nuestra ventaja. Por eso los regresos a nuestro nivel, las validaciones, que es donde normalmente la gente empieza a dudar, son nuestro punto clave para entrar y dejar que nos lleve el movimiento post liquidación. Incluso en plena liquidación, ya que tú estás usando ese capital acumulado para ejecutar tu trade y no para dejarte llevar por un FOMO. Es importante especificar aquí que yo uso las liquidaciones para day trading dentro de un rango operativo diario. Por eso muchos máximos o mínimos que tengo al operar son diarios. Esto no significa que no se pueda adaptar a temporalidades más grandes, de hecho a veces opero en 4 horas, pero sí tiene uno que otro ajuste que hay que hacer, que si les interesa, como saben, comentario y yo me encargo de ayudarles. La idea es que pueda tener coherencia con el activo que estés operando, pero los puntos de liquidación están tanto en días como en semanas como en meses. Lo que va a cambiar es el tiempo de validación que hay entre cada escenario, ya que no es lo mismo una liquidación que se produjo hace 4 meses que una que está validando en 5 minutos. Hay varios casos también de invalidación que nos ayudan a cambiar de opinión. Como les dije, no se trata de lo que tú creas, de lo que yo crea a nivel personal, sino de lo que el gráfico nos muestre. Entonces, en ese caso hay que saber cambiar de opinión cuando un punto no es respetado, cuando cambia el volumen, cuando el movimiento se hace más fuerte, esperamos un nuevo setup o buscamos ver qué sucedió que nos cambia el escenario. No nos podemos quedar fijados siempre en el primer nivel, si este nivel fue roto, por ejemplo, porque nos vamos a hacer daño y vamos a traer sesgos personales. Así que cada vez que se invalida algo, tenemos que inclinarnos a lo más probable y no a lo que queremos que pase. Créeme, muchas veces vas a querer que algo suba o que algo baje porque te involucraste a un grado importante, pero eso no significa que tengas que volverlo parte de tu operativa. Tu operativa tiene que basarse en dónde está la mejor probabilidad y saber cambiar de opinión.
Cambiar de opinión es de sabios y en el trading es un arte por sí solo. A veces el mercado puede ser más un ejercicio de comportamiento y de psicología humana, de todo lo que tiene que ver con conducta, más que de economía. Y esto lo vas a entender poco a poco, y cuando lo entiendas es cuando vas a estar en la mejor etapa de tu trading. Así que espero que esta guía pueda ser de ayuda para sentar tus bases en el mercado y para entender lo que hay detrás, hacerte las cosas simples y mejorar tu trading. Si quieres que te envíe esta guía personalmente a tu correo electrónico, simplemente déjame un comentario y suscríbete, te la haré llegar. Recuerda usarla para practicar tus entradas, para practicar y fusionarla incluso con lo que estés haciendo, ver si te ayuda en tu backtesting y en tu forward testing, que es importante testear al momento. Y hazlo las veces necesarias hasta que tengas la confianza de ejecutar por tu cuenta. Al fin y al cabo lo que tú estás buscando es esa rentabilidad con independencia. Y recuerda, no seas liquidez, úsala. Poco a poco irás cambiando tu mentalidad y harás una transición entre lo que yo creo, lo que yo quiero y lo que hay detrás del precio. Y es allí cuando alcanzarás más calma, mejor capacidad de ejecución y tendrás más tranquilidad para llevarlo a largo plazo. Recuerda que el trading es una habilidad, es una profesión y siempre tienes que apostarle a largo plazo porque es donde vas a ver los mejores resultados. Y yo estoy aquí para apoyarte en ese camino, para contarte toda la realidad y para hacerte las cosas más simples. Sé que es un camino súper solitario, entonces poder tener a alguien allí que te hable con lo que le funciona, con lo que no le funciona y tener un apoyo ayuda un montón. Aquí tienes ese apoyo. Usa este canal para adentrarte más en el trading, para establecer una guía de confianza y sobre todo para crear tu propio camino. Porque yo puedo ser un apoyo, puedo ser una guía, pero lo más importante es que a nivel personal tu compromiso sea lo suficientemente fuerte para llevarte a donde quieras estar. Manténlo simple y nos vemos en el siguiente video.